Tommy, corre que te alcanza. Shit. La siguiente grabación pertenece a una cuenta de TikTok que se dedica a realizar exploraciones en lugares boscosos y cuevas abandonadas, algo muy alejado de todo lo que tenga que ver con el mundo paranormal, pero esta grabación ha dejado a muchos impactados a lo largo del tiempo. Échale un vistazo. 7, 6, 11, 5, 9 and 20 miles today, 4, 11, 17, 32 the day before. Boot, 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 moving up and down again. There's no discharge in the war. Don't look. Boot, moving up and down again. Men go mad with watching them. There's no discharge in the war. If your eyes drop, they will get the top of you. Boom, 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 moving up and down again. There's no discharge in the war. Rise. It's the thing for something different. Oh, my God. ¿Lograste verlo? Al principio, ellos comienzan a indagar esta cueva, la cual es sumamente peligrosa para los que no están experimentados como ellos. Pero en su recorrido, logran captar una extraña presencia de ojos brillantes que desaparece de un momento a otro. A simple vista no se puede notar, ya que sucede en unas milésimas de segundos. Pero muchos se han quedado impactados con estas imágenes y no dan explicación alguna de qué pueda tratarse esto. Algunos piensan que puede ser un duende o espíritu de la cueva, ya que este esconde un misticismo y extraños pasadizos que si no eres experimentado, puedes perderte en ellos. Pero ve el video cuantas veces quieras y dime en los comentarios qué es lo que piensas tú al respecto. El clip que estás por ver a continuación fue publicado en un subforo en Reddit. Según la persona que compartió el video, un amigo trabajaba en un turno nocturno de una residencia de ancianos en Madison, Indiana. El edificio fue antiguamente un hospital, un centro donde a lo largo de los años fallecieron muchos pacientes. Según la persona, su amigo estaba viendo durante varias noches una figura oscura en los pasillos y fue pues que decidió grabar los monitores de las cámaras de seguridad con su teléfono móvil y esto fue lo que captó. Oh, did you see that? I didn't get that. La persona que comparte el video menciona que esto probablemente es el mejor video de un fantasma que jamás ha visto, principalmente porque conoce muy bien a la persona que se lo envió y jamás le mentiría con algo así. La figura es realmente impactante, pero ¿piensas tú que estamos ante una grabación real de un ser sombra? Hazme saber tu opinión en la caja de comentarios. En este puesto te voy a mostrar dos evidencias realmente extrañas, ya que según han sido captados supuestos reptilianos en la vida real. Las primeras imágenes parecen haber sido grabadas desde la pantalla de un televisor utilizando un teléfono móvil hace algunos años. En el video se puede ver a una presentadora de noticias en la emisión. Cuando ocurre algo extraño, presta mucha atención. Por un breve instante, las pupilas de la presentadora parecen moverse. Evidentemente, esto se hizo viral rápidamente y muchos espectadores comenzaron a teorizar de que podría tratarse de un reptiliano captado en cámara. Pero, ¿qué piensas tú que ocurrió aquí? La siguiente grabación fue subida en X y se puede mostrar un evento realmente escalofriante y extraño a plena luz del día, ante miles de personas y en televisión en vivo.
En las imágenes se puede ver a una mujer de pie a pocos metros de Donald Trump. Sus ojos parecen moverse de una manera que resulta antinatural. Por un instante, parece estrecharse y oscurecerse casi como una rendija. Y eso fue todo lo que hizo falta para que la teoría de conspiración de reptilianos volviera a estallar en la caja de comentarios y en toda internet. Muchos han atribuido a esto buscándole la lógica que podría ser compresión de imágenes y fallo de la cámara, pero muchos afirman de que podría ser un reptiliano captado en cámara. Quiero que ustedes analicen estos dos metrajes detalladamente, cuadro por cuadro, en cámara lenta y cuantas veces quieran, y saquen sus propias conclusiones y me compartan sus teorías en la sección de comentarios. El siguiente video es realmente escalofriante y es del canal de YouTube 4Wall y fue enviado por un usuario anónimo. Según la persona que compartió el video, dijo que estaba caminando por un cementerio a altas horas de la noche en Japón, cuando oyeron unos ruidos extraños que provenían de un monumento en particular. Y es entonces que decidieron sacar su teléfono móvil y comenzar a registrar lo que estaba ocurriendo. Mira lo que pasa. Durante todo el clip se puede oír un extraño murmullo o lamento venir de este mausoleo. La persona que sostiene la cámara ve una sombra oscura de pie junto al monumento. De repente desaparece de vista de un momento a otro. Algunos espectadores que han logrado ver este video mencionan que podría tratarse de un alma en pena e incluso de la persona que está enterrada justo en ese monumento. Recordemos que los cementerios traen una carga muy fuerte de energía residual y espiritual. Pero ¿quién piensas tú que fue captado en cámara? La siguiente grabación pertenece a Ruby, una chica que se dedica a subir a su cuenta de TikTok contenido relacionado con el mundo fitness y entrenamiento personal. Algo muy alejado de lo que tiene que ver con el mundo paranormal. Ella nos comparte un video de una anécdota cuando se sacó una fotografía donde aparece detrás de ella algo inexplicable. So this picture was taken by a friend of mine when I was stationed in Corpus Christi. She's a single woman. At the time she was a single woman, didn't have any kids, and she had just got her eyebrows done. So she wanted to take a picture in her car to send to her boyfriend. She took the picture, and when she sent the picture, he said, "Who's in your back seat?" And mind you, she didn't have any children at the time. She's Mexican, didn't have any white children. But if you look at this picture, zoom in and lighten it, you can clearly see two children. I'm getting chills. Two children in her back seat. Freaked me out. Mind you, I lightened this picture already, but you can see them right there. Ella menciona en su video que tras salir de entrenar se sacó una fotografía para compartirla con sus seguidores, pero lo que no se esperaba era que en dicha fotografía captaría el rostro de un niño.
ella nos explica quién es este niño que apareció detrás de ella. Menciona que ella estaba totalmente sola en ese momento cuando se sacó la foto. Entonces le intriga saber quién era esta persona. Además también menciona que es imposible de que haya un niño a esa hora cuando ella entrega. Entonces, ¿piensas tú que esta chica logró captar el fantasma de un niño o se trata de una pareidolia? La siguiente grabación es realmente corta, pero aún así es aterradora. Te pido que prestes mucha atención a ver si logras captarlo a la primera. En la grabación se puede ver a un auto que va conduciendo muy cerca de una zona playera. Pero lo que aparece en la grabación es tan extraño y aterrador que hace que lo que aparece en él desencaje totalmente con el paisaje. Una mujer de tez pálida, vestido blanco y cabello largo, se dejó ver por una milésima de segundo ante la cámara. Muchos espectadores que lograron notar esto y tuvieron vista de águila mencionan la similitud y la apariencia de esta extraña mujer con la mismísima Llorona. Hay quienes piensan que pudo tratarse tan solo de una turista o una persona que se encontraba en el lugar, pero también comenzaron a teorizar de qué haría una mujer con estos rasgos en medio de la carretera viendo el mar. ¿Pero piensas tú que en este clip se logró captar a la mismísima Llorona? ¿O se trata de un fantasma? ¿O quizás de alguna persona que estaba parada en ese sitio? Hazme saber tu teoría en la sección de comentarios. La siguiente evidencia es de una chica que nos comparte una anécdota a través de su cuenta de TikTok. Ella menciona que cree que su novio logró captar un fantasma mientras se encontraba realizando una expedición por algunas ruinas. Menciona que cuando se encontró una camada de perros que estaba en el lugar, decidió sacarse una fotografía para enviársela a ella, sin imaginar que captaría algo justo detrás de él. My friend caught a ghost on camera. He was hiking on this trail with a bunch of dogs that he walks, and he took this picture. Let's check it out. So, here's the picture for you. As you can see, something behind him doesn't seem quite right. He was alone. There was no one else around other than him and the person who took this picture. Let's zoom in a little bit. Excuse me, what? That's crazy. She's not even wearing clothes from this day and age. This is on top of a mountain. You're telling me that someone got on top of a mountain with an outfit like that from the 1800s? No. What do you guys think? Comment below. Una mujer con apariencia aterradora estaba asomada en una esquina de estas ruinas. La chica quedó totalmente impactada al ver cómo su novio no se percató de esto en su momento. Ella le menciona que si en el lugar había más personas aparte de él y de su grupo de exploradores, y él le contesta que solamente eran 2 personas junto a él. Pero si nos fijamos bien en la apariencia y la vestidura de esta mujer, desencaja totalmente con la época que estamos viviendo y con todo el entorno. Entonces ella se pregunta si su novio logró captar la presencia fantasmal de una mujer en este lugar. Pero, ¿qué piensas tú? El siguiente video pertenece a un canal conocido como X-Man. El usuario que comparte el video menciona que comenzó a grabar, ya que estaban ocurriendo sucesos extraños e inexplicables en su casa. En el video se puede ver al hombre paseándose de una habitación a otra y jadeando frenéticamente, intentando averiguar qué está pasando exactamente dentro de su casa. La tensión comienza a subir mientras las cosas comienzan a descontrolarse cada vez más.
Mientras se mueve la cámara, se puede ver luces parpadeando rápidamente por toda la casa. Además, se puede apreciar varios objetos moverse o desplazarse por sí solos, lo que contribuye al caos que se desata a su alrededor. Justo antes de que termine el video, algo en la cocina cae repentinamente al suelo y evidentemente la persona que graba se aterra y sale inmediatamente del lugar, dejando el caos atrás. Muchos espectadores que vieron el video comenzaron a comentar que podría tratarse de un fenómeno poltergeist genuino, captado en cámara. Pero quisiera saber qué piensas tú de todo esto en la caja de comentarios. No todos llegan hasta el final, por eso quiero enviarle un saludo a todas las personas que comentaron el video pasado. Si tú también quieres aparecer en el próximo video, deja un comentario y los más valientes serán seleccionados. Ahora, continuamos con el puesto número 1. La siguiente grabación fue captada por un camarógrafo llamado Martín Narváez, quien exploraba una antigua iglesia abandonada en 2016. Si bien no se especifica de qué iglesia se trataba, varias personas en los comentarios la identificaron como la iglesia abandonada de Gary en Indiana. El video comienza con Martín mostrando a sus seguidores el edificio en ruinas. Part 3 of my favorite place to shoot. It's a little dark outside. It's pretty cloudy. It's rained all day today. I'm going to show you guys my favorite place to go. Downstairs in what I call the Red Room. The Red Room is a place I go once I'm done shooting for the day. Just to kind of look at pictures, see if I need to retake anything, re-edit anything. Show you why it's called the Red Room. It's pretty cool. Because usually going into the basement. When you turn the light off during the day, it's got a nice tint of red. I'll show you. It's a little dark now, but can't see. Come down here, it's peaceful, it's quiet. Shit. Oh my god. Oh shit. Shit. Poco a poco, Martín va bajando hasta el sótano, a un espacio que él llama la habitación roja. En el camino se pueden ver pentagramas y el número 666.
Una vez en el sótano, descubre algo bastante inquietante. Al principio podemos ver un pentagrama, pero si aumentamos el brillo de la imagen y la ralentizamos, se puede ver que hay alguien sentado en una silla en la oscuridad. Martin se detiene y regresa para ver a la persona que está en la oscuridad. Aterrorizado, decide huir y encuentra un lugar donde esconderse, y es donde podemos oír a alguien caminando en la oscuridad. Finalmente encuentra la manera de huir a salvo de allí, dejándonos estas increíbles imágenes que demuestran que estos lugares abandonados, más que conseguir fantasmas, los podemos topar con algo realmente aterrador que puede atentar con nuestras vidas y nuestra integridad. La siguiente grabación es realmente antigua y ha estado circulando en las redes sociales estas últimas semanas. Por lo que se conoce, el clip fue grabado en México mientras unos padres disfrutaban de ver a sus hijos jugando en el patio de su casa, cuando lograron captar algo realmente extraño. Sofi, corre que te alcanza. Cuidado con el pot. A ver, hijo, ven acá, tranquilo, no es nada. Por unas milésimas de segundos, se pudo ver una extraña figura pasar detrás de los niños. Las personas que grabaron el momento no se percataron qué fue lo que ocurrió, ni recuerdan qué es lo que estaba allí. Pero si vemos el video detenidamente, es irrefutable de que eso se parece a un duende real. Muchos que han podido ver este video, que está circulando en las redes sociales, mencionan que podría tratarse bien de un goblin, un duende, o también han mencionado que puede ser un nahual. Aunque la última decisión de este caso te la dejo a ti en los comentarios. Y recuerda que si te gusta mi contenido, no olvides de compartirlo y dejarme un buen like. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta de los videos jueves y domingos. Mis redes y mi WhatsApp están abajo en la descripción y en el primer comentario fijado de este video. Te invito a disfrutar de este video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.